Frontera Sur. Hoy tenemos de lujo una presentación muy interesante por parte de doctora Saraí Miranda Juárez, quien hace mucho trabajo sobre niñez, trabajo infantil, violencia, mercado de trabajo y género. Su presentación hoy es titulado es resultado de su proyecto de investigación y presentación es denominado violencia y este es ruido que yo hablaba. Violencia, inmigración, trabajo infantil doméstico en la frontera sur de México. Y ahorita voy a leer su semblanza. La doctora, ¿ustedes pueden escucharme bien? Ajá. Es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Municipal por el Colegio Mexiquense y doctora en Estudios de Población por el Colegio de México. En el año 2017 ganó la beca a las mujeres en ciencias sociales de la Academia Mexicana de Ciencias. Doctora Saraí es NI nivel 1. Ella realizó estancias de investigación en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Complutense de Madrid. Fue investigadora invitada en modalidad postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es investigadora cátedra CONACYT adscrita al Colegio Frontera Sur, al proyecto Violencias de Género y Desigualdad en el sureste de México. Ha sido consultora independiente para Organización Internacional de Trabajo en proyectos sobre trabajo infantil, adolescente y adolescente y para las Naciones Unidas, Mujeres México, en varios proyectos relacionados con la violencia y la desigualdad de las mujeres y las niñas. Ha presentado los resultados de sus investigaciones alrededor del mundo, en India, por ejemplo, Perú, Ecuador, España y otros países. Y como yo comenté, sus líneas de interés son género, niñez, trabajo infantil, violencia, mercado de trabajo. Por favor, doctora, tiene 50 minutos para presentar su ponencia o resultados de tu trabajo. Saraí, no podemos escucharte. Algo pasó con ¿Así? Ahora sí, ¿Así? por favor. Bueno. Quiero comentar, antes que nada, que si usted de nuestro auditorio tiene preguntas, por favor, pone estas preguntas en chat. Después vamos a leerlos. Va a estar 50 minutos de discusión y después de presentación también vamos a dar oportunidad a preguntar, digamos, en vivo. Como siempre, pone su manito electrónica y sí, nosotros damos paso a usted, después 2 preguntas de chat, después las personas que están y como en línea, así como siempre. Por favor, Saraí, disculpa. Pues muchas gracias, Larisa, por invitarme. Muchas gracias al proyecto Cátedras que
están llevando y muchas gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Yo siempre estoy muy contenta de que me inviten. Es importante dar a conocer los resultados de las investigaciones, que no se queden en los libros o en los artículos. Y también me gusta mucho interactuar con los estudiantes que entran y que me hacen el favor de escucharme. Hoy les traje una ponencia que son básicamente los resultados de una investigación que hice sobre migración en la frontera sur de México, particularmente en la ciudad de Tapachula. Hice algunas entrevistas en la ciudad de Huixtla, pero la mayoría de ellas fueron en la ciudad de Tapachula. Voy a ir pasando la... Bueno, como ustedes saben, la región fronteriza entre México y Guatemala ha sido siempre considerada, bueno, en los últimos años, una frontera sui generis, en tanto que no existen muros, vallas o alambrados que separen e impiden el paso de la población centroamericana hacia México. Y la relación histórica que guardan ambos países, tanto México como Guatemala, ha generado una zona de alta movilidad poblacional caracterizada por la existencia de cruces fronterizos heterogéneos que responden a diversas necesidades. La gente migra por razones económicas, por razones sociales, por razones políticas, y es importante poner en contexto que recientemente es también considerada una de las fronteras más violentas y mortales del mundo. Es la segunda frontera más peligrosa del mundo. Y no solo llegan migrantes centroamericanos, últimamente están llegando migrantes de otros países como y de otros continentes, desde África, incluso ahora con la guerra en Ucrania están llegando personas de Ucrania, ¿no? Eh, bueno, de Centroamérica y el Caribe, cubanos, haitianos, todo estos grupos poblacionales que están básicamente huyendo de contextos muy eh, pues complejos en sus países de origen, que pueden ser como dinámicas de violencias comunitarias. En el caso de Guatemala, son chicas y familias completas que migran, niños, niñas, adultos mayores y familias completas que migran en busca de condiciones laborales, algunos, pero también muchos que esa búsqueda de condición laboral responde a una crisis de muy alta eh, profundidad que dejó la guerra civil en Guatemala. Entonces, más o menos ese es el panorama. Bueno, es importante también poner en contexto que en Estados Unidos ha habido, desde la administración anterior, ha habido un discurso bastante xenofóbico que está en contra de las migraciones, de ciertas migraciones, sobre todo las migraciones del sur global y las migraciones de ciertos grupos poblacionales, por ejemplo, los no blancos, ¿no? Los mestizos, los indígenas, lo que dicen allá marrones o brown, los orientales, todo ese tipo de migración está muy condenada. Es una política migratoria que ve también en los niños y las niñas potenciales sujetos peligrosos, delincuentes y portadores de enfermedades. Eso se nota, por ejemplo, cuando detienen a las infancias o a las niñeces migrantes y los encierran en cuartos fríos para, según, desinfectarlos y después ya empieza su proceso, ¿no? Eso es, los ven como portadores de enfermedades. Y esa política y esa visión de la migración está construida sobre la base de un sinnúmero de prejuicios y estereotipos hacia la población migrante que proviene del sur. Y bueno, como saben, México es el muro más ancho y más peligroso del mundo. Eh, a ver. Bueno, esto es un poco, esta es una foto, ya les voy a decir, de la política migratoria que está delineada por Estados Unidos y que México sigue. Este es el aspecto de México sigue al pie de la letra, ¿no? Este es el aspecto de una de las bardas que fueron construidas para impedir el acercamiento a las vías de tren de carga, y eso se construyó con un
presupuesto que se dio en el 2000, a partir del 2014, que se sigue dando, que se incrementó la inversión en infraestructura, inversión estatal, que limita el tránsito de personas. Y el resultado fue un incremento abrumador de las detenciones de migrantes de 2013 a 2015, que pasó de más de 86,000, de 86,000 aproximadamente, a más de 198 millones de personas. Entonces, esto es importante que sepamos que esta inversión en infraestructura la hace el Estado, el gobierno, ¿no? Como para impedir el paso de personas. Y bueno, a la migración tradicional de indígenas guatemaltecos sigue vigente desde hace muchísimos años. Ellos buscan trabajo en las fincas agrícolas en la región del Soconusco. Todos sabemos que la región del Soconusco está muy ligada global a las finanzas globales y al mundo económico global, porque ahí se produce café, azúcar y son los insumos para empresas multinacionales como Nestlé, perdón, como Starbucks, como todas estas empresas que se supone que en la región del Soconusco los productores tienen un precio competitivo a nivel internacional, y ese precio competitivo pues está basado en la fuerza de trabajo, que es muy barata y que es fuerza de trabajo migrante, que viene de familias jornaleras de Guatemala y también de Chiapas, ¿no? Y bueno, a esta movilización de personas a las fincas agrícolas en la región de Soconusco también se le han sumado la migración de tránsito de población centroamericana, que busca llegar a Estados Unidos como destino final, y últimamente es la puerta de entrada a migrantes procedentes de África, de Haití, de Cuba y otras regiones del mundo que desean huir de condiciones de marginalidad o violencia en sus territorios de origen. Bueno, yo lo que les quiero hablar es sobre las niñas, los niños y los adolescentes migrantes, específicamente los guatemaltecos. Algo que es importante que sepan es que desde más o menos la década de 1990, las mujeres guatemaltecas y las niñas han encontrado en el servicio doméstico, en el trabajo doméstico, un nicho de mercado muy importante. Las niñas, los niños y los adolescentes son además actores sociales que están presentes en la frontera y día a día se movilizan en busca de trabajo, em, se movilizan en busca de mejores condiciones de vida, ya sea solos o con su grupo familiar. Para el caso de las mujeres muy jóvenes y niñas y adolescentes que se emplean en el servicio doméstico, en el trabajo doméstico en Tapachula, en la ciudad de Tapachula y la ciudad de Huistla también, eh, tienen en el trabajo de campo yo encontré algunas trayectorias similares. Por ejemplo, primero eran niñas que viajaban con su grupo familiar hacia la región del Soconusco, que es una región que ya les cuento que es agrícola, y iban como para trabajo jornalero. Pero después, al cumplir 12, 13 años, ellas bajo su propia, utilizando su agencia y tomando sus decisiones, deciden migrar ya de manera individual y ya no incorporarse como trabajo jornalero en el campo, sino como trabajo de servicio doméstico en la, eh, en la ciudad, ¿no? En hogares de terceros. Y bueno, sobre todo esta niñez indígena guatemalteca ha encontrado en la ciudad de Tapachula algunos otros nichos de mercado donde se emplean y obtienen recursos económicos para su sustento cotidiano. Por ejemplo, los niños tienen estas cajitas de dulces que venden, ese es un nicho de mercado, o la limpieza de zapatos, también tienen unas cajitas para limpiar zapatos en los principales parques y mercados de la ciudad. Son actividades que por lo regular realizan los niños y los adolescentes hombres, mientras que el trabajo doméstico en hogares de terceros es la actividad donde más participan las niñas y las adolescentes guatemaltecas. Y ahorita vamos a ver que no es casualidad que son las guatemaltecas las que hacen trabajo doméstico y no las salvadoreñas ni las hondureñas, y mucho menos ahora las mujeres y las adolescentes haitianas.
y vamos a ver por qué. Bueno, el trabajo doméstico en hogares de terceros es una práctica social que se inserta también en las tendencias actuales que permiten que se internacionalicen las tareas domésticas y de cuidados y que sean asignadas a trabajadoras inmigrantes, caracterizadas por portar marcadores sociales como el género, la etnia, la condición migratoria y la edad. Hay una noción que se llama cadenas globales de cuidado, que se sustenta en la interrelación tanto de la división sexual del trabajo como del origen migratorio de las mujeres, las jóvenes y las niñas que realizan dichas tareas, porque las poblaciones nativas ya no se encuentran dispuestas a realizar este tipo de actividad en función de las desfavorables condiciones laborales y económicas que presentan, así como de su escaso prestigio social con reminiscencias de situaciones de servilismo y miseria. Son trabajos de muy baja, es que están considerados muy bajos en la escala del imaginario social, es como limpiar la mugre de otros. Está pensado para ciertos grupos poblacionales, por ejemplo, que son migrantes, que sean indígenas, que sean niños o niñas, porque y que sean mujeres, ¿no? Porque como socialmente están mal valorados esos trabajos, en el imaginario social y en la percepción social, tendrían que ser realizados por personas que tienen ciertos portadores sociales, ¿no? Bueno, nosotros en México, en Latinoamérica y en todo el mundo, sigue vigente el modelo de servidumbre basado en un binomio de superioridad e inferioridad entre grupos raciales específicos que parecen haber renovado su vigencia con la globalización y la migración, ¿no? Hay ciertos grupos raciales que la racialización de las personas es muy potente para generar prácticas y reproducir ciertas jerarquías y ciertas dominaciones y ciertas opresiones. Y entonces, por ejemplo, en esa región del sur de México hay un imaginario y una exotización de grupos migrantes. Por ejemplo, cuando se ven a las mujeres indígenas guatemaltecas con sus trajes típicos, se les exotiza y se les dice las Marías. Y a esas Marías se les se les destina a ciertos trabajos como el trabajo de la servidumbre. Porque hay esta lógica de es inferior a quien la contrata y entonces ahí hay un binomio de superioridad e inferioridad y además se le adjudican ciertas características solo por las categorías que porta, como ser noble, ser moldeable, ser fácilmente civilizable, porque también lo han dicho, me lo dijeron las empleadoras, y además, en contraparte con otro grupo de migrantes que, por ejemplo, son las mujeres hondureñas, que son afrodescendientes, y que se les relaciona y se les adjudica un papel para trabajar, por ejemplo, en los bares, en el trabajo sexual. Y las mujeres que yo entrevisté, las empleadoras que entrevisté, me decían, no voy a contratar ni una hondureña ni una salvadoreña porque son muy exóticas y me pueden quitar a mi marido. Sin embargo, una guatemalteca, pues es muy servil, es muy noble y se le puede moldear como yo puedo, y a mi forma y como yo quiero, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refería con la discriminación y con la exotización de ciertos grupos y racialización de ciertos grupos migrantes, ¿no? Y bueno, estas niñas y adolescentes procedentes de Guatemala tienen que deciden en muchos de los casos, pero con unos factores estructurales ahí a cuestas, como son las violencias comunitarias, las violencias intrafamiliares. Muchos de ellos salen y ellas salen de sus comunidades huyendo de las violencias intrafamiliares, porque en los grupos indígenas está muy presente el alcoholismo, también como una práctica que se insertó en el modelo colonialista
violenta y que es además una forma de control de los grupos indígenas, ¿no? Es una forma de tenerlos controlados, de que no exijan derechos, de que no exijan todo el despojo de que fueron objeto o han sido objeto durante todos estos siglos de colonialismo, ¿no? Y el colonialismo que además sigue vigente. Y entonces cuando llegan y se emplean en, en Tapachula, experimentan algunas violencias de orden racial. Antes de pasar a los resultados, me gustaría platicarles que yo y el trabajo de campo lo hice de 2017 a 2018. Hice 3 visitas más o menos largas a la ciudad de Tapachula. Estuve visitando algunas otras comunidades como Huistla y Tuxtla Chico, que están por ahí cerca también. Eh, Estuve hablando con distintas autoridades del municipio, autoridades de los consulados. Estuve hablando con eh, organizaciones de la sociedad civil. Estuve hablando con autoridades migratorias. Estuve hablando también con niñas y adolescentes que se emplean en el trabajo doméstico, con empleadoras. Ese trabajo lo hice yendo a los mercados en Tapachula, porque es común en los mercados ver cómo llegan las mujeres empleadoras con una niña o un adolescente que la acompaña a comprar las cosas y carga las cosas en el mercado. No solo fui a los mercados, también fui a las plazas. Creo que la plaza se llama Plaza Cristal, donde están las familias que tienen niños o adultos mayores y llevan a la empleada doméstica. También fui a colonias, a dar rondines por colonias, a buscar letreros donde hubiera se solicita trabajadora doméstica. Y ahorita les voy a enseñar uno. Y las características de las empleadoras, muchas de ellas son trabajadoras del municipio, otras son esposas de ganaderos, empresarios ganaderos, otras son profesoras, médicas, profesionistas, pues. Hay de todos los perfiles socioeconómicos, la propia administradora del mercado empleaba a una niña de Guatemala, comerciantes en los mercados, amas de casa, todo. Digamos, lo que les quiero decir es que es relativamente fácil contratar, o bueno, no es contratar porque no hay una relación formal, pero sí tener acceso a una persona, que por lo regular es niña o adolescente, que realice trabajo doméstico a muy bajo costo, ¿no? Y en esa dinámica, pues entonces estas niñas enfrentan ciertas violencias raciales, niñas y aquí tengo algunos relatos que les puedo compartir. Esta es una trabajadora de una organización no gubernamental de 31 años que cuando hice la entrevista me contaba: aquí la gente abusa mucho, les insulta y las menosprecia por sus costumbres de indígenas. ¿Ya las viste ahí en el parque? Ellas están ahí sentaditas esperando que alguien, por así decirlo, las reclute para el trabajo en casa y las llegan a buscar. Les prometen buena paga y así, pero ya en el momento les hacen quitar sus cortes y les dicen despectivamente las Marías. Eh, Otro relato de una empleadora que era de 60 años, profesora jubilada. Yo les pido poco a poco que se vayan vistiendo como gente normal, es decir, como si su ropa típica no fuera de un vestido normal, ¿no? Y estas son violencias raciales porque tienen que ver con su origen étnico, ¿no? Otra empleadora de 27 años. Es un problema encontrar a alguien de confianza para que entre a la casa de una, la verdad. Pero de Guate son buenas niñas. Ya se sabe aquí que las puede uno moldear a su forma de una, ¿verdad? Lo que les decía, que las consideran moldeables, civilizables, eh, sujetas de ser enseñadas, ¿no? Y de ser formadas, que no se han terminado de formar según. Otra empleadora.
Bueno, en mi caso es un poco difícil encontrar a alguien que me ayude porque estoy a cargo de mi mamá y ella es muy difícil. Entonces a veces no le gustan indias, pero yo le digo que aquí es lo que hay, que les debemos de enseñar a ser limpias y porque mire, las muchachitas de aquí ya no quieren trabajar, entonces son exigentes y flojas. En cambio, las Marías, ellas sí, desde chica ya le saben al trabajo duro. Es una empleadora de 42 años, trabajadora administrativa del ayuntamiento. Eh, o una mujer, una chica de 16 años. Cuando vine, primero fui con mi prima, con una señora que buscaba una muchacha de salida. Y así empecé, pero no me gustó ahí. Todo el día que India para acá, que India para allá. No me gustó y ya le dije a mi prima que me ayudó a buscar otra patrona. Ella tiene 16 años. La edad promedio en la que llegan a trabajar es de 12 años. Eh, eh, Son muy chicas, ¿no? También se enfrentan a ciertas violencias de género. Por ejemplo, aquí la directora de una ONG de 62 años. Pues lo que más hemos visto aquí es el abuso sexual. Vienen ya que les hicieron cada cosa, desde tocarlas, acosarlas hasta la violación. Bueno, también el engaño por medio de seducción. Eso es común, pero es engaño. La directora, la misma directora. Nosotros lo que más hacemos es la gestión en el Hospital General cuando llegan las niñas bien chamacas ya abusadas. Ya nos movemos y vamos al consulado, a donde se requiera porque ellas tienen derechos. Aunque la gente no lo quiera ver o hacer, las abusan, las violan. Algunas con suerte llegan al Hospital General lastimadas, otras ya solo llegan a parir. Eso es de violación y muy chicas, muy de 12, 13 años en adelante. Eh, una chica de 11 años de El Salvador. En la casa de la señora llega un señor que no me gusta, es mirón, me da risa y me da miedo, no me gusta cuando viene. Otra chica de 14 años, lo que más miedo me da de mi trabajo es el señor, me mira y me mira, toma trago y me mira. Mm, Bueno, estas violencias, desde la perspectiva de género y en ciencias sociales, nosotros hablamos de una noción que se llama interseccionalidad y tiene que ver con el entrelazamiento de ciertas dinámicas unas con otras que generan mucho más complejidad en una práctica social o en unos modelos, sobre todo en los modelos de opresión. Y entonces, por ejemplo, el género, que ya vimos que enfrentan violencias de género, la etnia, si a esas violencias de género se le suma la etnia, entonces tienen mayor opresión esos sujetos sociales y también la edad, por ejemplo, en este caso, ¿no? La edad que son muy jóvenes, muy chicas y entonces eso también les genera otro sistema, se les incrusta otro sistema de opresión. Y aquí lo que yo les quiero enfatizar es pues cómo se interrelaciona con la condición migratoria, ¿no? Porque la condición migratoria también es una categoría que ellos llevan en su cuerpo porque están su cuerpo movilizando, ¿no? Aquí hay una foto que se dice se solicita niña activa para aseo, no importa el país. Toque el timbre. Esta la saqué en una de las colonias muy céntricas de la ciudad de Tapachula. Y bueno, estas violencias de género y étnicas y también de edad se interrelacionan con la condición migratoria. Algo que les quiero decir es que esta foto no se ve muy bien, pero ahí decía, se solicita muchachito muy activo para limpieza. También se emplean niños y muchachitos y jóvenes adolescentes para actividades de limpieza, pero yo no tuve oportunidad de entrevistarlos. Fue muy difícil tener acceso. Lo más fácil era tener acceso a las niñas y las adolescentes. Y bueno, en este sentido, cómo se va interseccionando el sistema de opresión del racismo con el sistema de opresión de género, más el sistema de opresión de la migración, tengo algunos relatos, ¿no? Por ejemplo, ella tiene 16 años, es una trabajadora de entrada por salida, de las que no se quedan a dormir ahí en la casa de los empleadores, ¿no? No me gusta mucho el trato a veces, te gritan y te acusan.
te ponen más ropas de lavar, te insultan, que por gordita, que porque hago las cosas lentas y que me tengo que enseñar, porque dijo la señora que es muy peligroso, que soy una menor, no tengo los 18, no me conviene que se entere el gobierno o en un abogado porque dicen que mejor no le responda feo. Yo mejor no le respondo a nada que me diga, puede acusar, no me conviene, no me igualo con ella. Entonces, todas las características que portan y que pueden generarle cierta opresión, a esas se les suma o se les imbrinca la condición migratoria y siempre está la amenaza de que las van a acusar con las autoridades migratorias, ¿no? O, otra empleadora, son muchachitas y se les tiene que decir con mano dura que una es la que se arriesga. No tienen la edad, no muy saben lo que quieren, requieren madurez para hacer las cosas, que se les guíe, se les enseñe bien. Yo por eso les enseño todo, me fijo, pero es difícil. A veces mi marido les tiene que hablar fuerte. Es regaño, sí, son palabras fuertes, ¿verdad? Pero es necesario, si no, no, pues le toman a uno la medida desde bien chicas. Ahí también tiene que ver con la condición de la edad, ¿no? Este es de la autoridad consular. Hay de todo aquí, hasta políticos, jueces, funcionarios públicos y hogares que tal vez no tienen los recursos para vivir muy cómodos, pero se les hace fácil contratarlas y decir me robaste. Entonces las tienen de manera gratuita. Pero recuerdo mucho las palabras de un juez. Una vez fuimos por el tema de una niña golpeada y nos dijo que deberíamos de dar las gracias a él, que porque gracias a ellos ellas tienen trabajo, aunque sean inditas y de Guatemala. Entonces, una me queda así como de que si eso dice un juez, ¿qué puede esperar la sociedad? Eso no los contó la autoridad consular. Y en ese relato se observa la condición, la violencia por la condición migratoria y la condición racial y la condición también de edad, ¿no? Bueno, otra. Lo que no me gusta, ella tiene 14 años, lo que no me gusta es que la señora me dice del olor. Dice que no me baño y que no lavo mi corte. El corte es la ropa, la ropa típica. Me regaña que me habla mal cuando, me habla mal cuando uso mi corte, de mi pelo que es sucio y que no quiere que caiga en la comida. Pero lo amarro y me dio jabón. Eso no me gusta. El corte no es sucio, pero ella me dice, le dice que es sucia, ¿no? Les dicen que son sucias por ser indígenas de Guatemala. La señora no me dice nada, solo me dice qué hacer, pero lo que es su hija sí, ella me dice varios insultos, me dice que tengo mugre, que no hablo bien, que los de Guatemala no hablamos bien y no se bañan. Se ríe, es muy lista, no crea que lo hace enfrente de la señora, no. Ella me dice cuando pasa y estoy barriendo o lavando. Yo digo que es de personas groseras. Esta chica tiene 15 años y ella es de trabajadora de planta. Otra, ¿no? De primero me hacía sentir triste lo de mi corte, lo que decía que mejor me vistiera normal. Luego me dijo que mejor mi corte porque con pantalón iba a parecer como de Honduras, que van para los bares. Es que como que no le gusta una cosa o la otra no le gusta y me burla de mi corte y me burla de mi pantalón. Y así es cuando se enoja. O sea, a veces no hago bien las cosas, dice que mejor me vaya para los bares con los hombres porque no lo hago bien. Yo soy como de, que soy como de Honduras. Sí, eso no me gusta mucho. Aquí está implicado lo que les decía, como cómo construyen un imaginario de personas según su origen migratorio, ¿no? A las mujeres hondureñas siempre las relacionan con los bares, con los burdeles, con el trabajo sexual. Bueno, otra vez una autoridad consular de Guatemala. Muchas veces son engañadas por personas que buscan trabajo, muchas veces son engañadas por las señoras, les quitan a sus hijos, a las niñas, luego hasta las sacan de la casa. Creo que hace un mes tuvimos el caso de una niña que la golpearon a la guatemalteca. La dejaron en el hospital con su bebé y ya pusimos la denuncia en contra de la supuesta suegra, que era la patrona, porque eso era, la patrona, y la niña que decía que yo quiero ver al muchacho, hijo de la señora misma. Imagínese. Y para saber, ya no se responsabilizaron, ahí la engañaron. Ya quedó la niña con semejante problema. Esa muchachita tenía 15 años. Imagínese a qué edad la embarazó este muchacho. Bueno, esos son también de los casos más graves donde también
se intersecta la violencia de género, ¿no? Eh, Antes de empezar me gustaría empezar a platicar con ustedes, pues quería reflexionar un poco sobre cómo se están renovando los discursos xenofóbicos, pero se renuevan para que sirvan al sistema. O sea, muchas de las niñas y adolescentes que trabajan en hogares de terceros están sosteniendo las economías locales con su trabajo y con su aportación económica. Y sin embargo, la moneda de cambio es la violencia. Aquí hay una frase de una mujer que nació en la India y que dice, ¿cómo podemos dormir por la noche sabiendo que los sistemas que defendemos tratan a los cimientos de nuestra sociedad como ciudadanos de segunda cuando son el motivo por el cual las ruedas de este mundo siguen girando? Si no existiera ese trabajo doméstico y de cuidados que realizan estas niñas y estas adolescentes, muchas de las mujeres que las emplean no podrían salir a trabajar, a realizar sus actividades profesionales, y muchos de los niños y adultos mayores que son cuidados no podrían estar con ese sistema de cuidados limpios, alimentados, porque todo eso lo realiza una mujer que es una sujeta social, que es mujer, que es de corta edad, niña o adolescente, que es indígena y que es migrante, ¿no? Y que todos esos marcadores la ponen en un lugar social de mucha desventaja, bajo muchos sistemas, bajo 3 o 4 sistemas de opresión, y que además digamos, la respuesta de estar bajo estos sistemas de opresión es que sufren violencias. Y bueno, no me gustaría que se quedaran con la noción de que solo son violencias y que las chicas no ejercen su agencia. Ellas viajan a Tapachula y a Huixtla y a Tuxtla Chico tomando una decisión propia. Ellas toman su decisión de salir de su casa para poder a veces estudiar, porque muchas de ellas ahorran y luego regresan al nivel de educativo que es la secundaria. Algunos regresan a terminar la escuela primaria, otras regresan, depende de la edad, a iniciar sus estudios de bachillerato, que es el similar pues del bachillerato. Soportan muchísimas violencias, pero también ellas ejercen ciertas negociaciones con las mujeres porque las emplean. Por ejemplo, algunas de ellas pues ya se escapan, ¿no? Dicen ni modo, y las dejan así de un día para otro sin los cuidados que necesitan para un bebé o para un adulto mayor o también hice esta investigación en San Cristóbal de las Casas, y en San Cristóbal de las Casas, que están en similares circunstancias, una niña me decía que una señora adulta mayor la trataba muy mal, la regañaba, y ella en venganza de eso le echaba mucha sal a la comida, y como la señora ya era muy mayor, pues ya no se daba cuenta y no podía comer mucha sal, y de todas maneras se comía eso, ¿no? Entonces, tienen algunos actos de resistencia también, y muchas de ellas no podrían seguir estudiando ni seguir sobreviviendo porque el trabajo infantil y adolescente es una estrategia de supervivencia. Y bueno, no sé si alguien quisiera, bueno, otra cuestión que les quiero decir es que las políticas públicas lo único que hacen es tratar de eliminar el trabajo infantil tratan de eliminar el trabajo infantil que se ve, que es el que está en las calles, en los lugares turísticos, en las avenidas, pero todo el demás trabajo infantil y adolescente, el que está en espacios considerados como privados, como las casas, las minas, las fincas, ese trabajo no lo tocan, hacen como si no existiera, y lo que están haciendo básicamente es la desprotección de ciertos grupos de niños, niñas y adolescentes, y la estigmatización de las familias y de estos niños que por necesidad tienen que trabajar, ¿no? Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta, yo lo dejaría ahí y les diría que el desarrollo social, las políticas públicas y el bienestar económico y el bienestar social tiene que ser con los niños o las niñas, o no será.
Ok. Muchas Bueno, gracias, doctora. Fue muy interesante presentación. Espero que hay preguntas. Por favor, hay dos opciones. Puede escribir en chat o levantar su mano electrónico para preguntar en vivo. Por favor. no, parece que no quiere. No. Ok, entonces yo tengo, no mucho, tengo tres preguntas. Sí. Primero, voy a ir a orden que me surgió. Primero, sobre contexto. Sí, nosotros vemos Fabián Díaz, entonces yo voy a preguntar primero mi primera pregunta, después voy a dar palabra a Fabián Díaz. Y después voy a introducir mis preguntas, después otros compañeros. Entonces, primera pregunta, cuando empecé a hablar sobre su presentación, había este contexto que muestra a nosotros tendencias a securitización, militarización de la frontera. Y cómo estas tendencias afectaron y afectan la situación de las nacionales y los nacionales de Guatemala que trabajan en, en sur de México, en Chiapas, por ejemplo, y especialmente en la situación de niñas y niños de este país, de Guatemala, que trabajan en México. Bueno, como vimos, el contexto es muy hostil porque se ve a los sujetos migratorios como peligrosos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya no lo puse, pero cuando yo entrevisté incluso a autoridades municipales, autoridades del DIF estatal, decían es que los migrantes son una plaga, ¿no? Como haciendo el similar de un malestar de la naturaleza. O son son olas, ¿no? También las olas de migrantes también es el similar a algo violento, ¿no? Y eso va permeando en la percepción de la gente y lo que hace es que aumenten las amenazas de te voy a acusar y eres ilegal. Ninguna de las niñas y las adolescentes que entrevisté tenía documentos formales, ¿no? Muchas de ellas pasan por los pasos clandestinos, no pasan por digamos, por los puentes internacionales con sello, no tienen permiso migratorio y siempre está esa violencia de la amenaza de que te puedo acusar o varias veces es, pues si ya no hiciste bien este trabajo, no te voy a pagar. De todas maneras, tú no puedes hacer nada porque eres una migrante y no tienes papeles, ¿no? Entonces, todo ese contexto tan hostil y esos discursos y ese aumento de la infraestructura por parte del Estado, todo eso hace que se profundicen las violencias y que aumenten las violencias hacia esos sujetos sociales, ¿no? Lo que yo te puedo decir, no, esa no es mi investigación, pero una colega del Colegio de México lo que ha encontrado es que a partir de la administración anterior en Estados Unidos con este discurso trumpista de que no quiere a los migrantes y eso, empezaron a ganar menos dinero, ¿no? Y porque pues siempre está el beneficio económico de tenerlos violentados, oprimidos, y entonces empezó a bajar el pago que les daban por su trabajo, por ejemplo, en las fincas cafetaleras, ¿no? No sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, muchas gracias. Sí. Ahorita tenemos preguntas por parte de Fabián Díaz y después Grisel
Grisel, yo no puedo ver su apellido, pero Juárez. Juárez. Entonces, Fabián, por favor. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Em, Respecto a la presentación, bueno, no llegué puntual a la presentación, nos compartieron el link en el grupo de la escuela, pero me llamó la atención el término de interseccionalidad. Me gustaría saber más acerca de este término, ya lo había escuchado en cuestiones de perspectiva de género. Eh, Entiendo que es cuando confluyen diversas circunstancias de personas vulnerables, pero me gustaría saber más o menos a qué le llama usted interseccionalidad, y en el caso pues, de la presentación de hoy, cómo confluye esta interseccionalidad en estas personas, trabajadores domésticos o trabajadores infantiles. Sí, mira, la interseccionalidad, como bien lo dices, es una... Algunos dicen que es una suma de sistemas de opresiones, otros dicen que es una imbricación, como un tejido de sistemas de opresiones, y surgió justo con mujeres afrodescendientes en Estados Unidos, ¿no? Por algunos juicios laborales, y ellas decían, bueno, es que en este juicio laboral no están considerando que además de ser mujer, soy negra, y además de ser negra, soy pobre, y además de ser pobre, entonces le iban dando y aumentando ciertas categorías, ¿no? Pero la interseccionalidad da cuenta de algunos sistemas de opresión muy importantes, por ejemplo, del patriarcado, el sistema de opresión del racismo, del sistema de opresión del adultocentrismo, por ejemplo, con la edad, del... ¿Ahí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Creo que me quedé Sí, trabada. pero un poquito cartado. Por Ah, mi parte, yo bueno. pensaba que es problema Perdón, conmigo, entonces, ¿verdad? Ujú. no, creo que es el mío porque me avisó mi computadora. Bueno, Ujú. los sistemas de opresión, estos sistemas de opresiones y además el sistema de opresión eh, de la xenofobia, ¿no? Y entonces en este caso que yo estudié, se observa en las violencias que ejercen contra estas niñas y niños. Por ejemplo, los relatos que yo describía acá y que les leía. Por ejemplo, las empleadoras, las niñas dicen que no les gusta que los hombres las miren y no les gusta que las regañen y que les digan que por ser niñas no aprenden, y que no les gusta además que les digan que están en riesgo las empleadoras porque como no tienen papeles las pueden meter a la cárcel, ¿no? Entonces ahí se imbrincan y sufren ciertas violencias de distintas formas a razón de distintos portadores sociales. Entonces hay todo un cúmulo de literatura de la noción de interseccionalidad que valdría la pena que todo estudiante de licenciatura tuviera en cuenta, sobre todo estudiantes de derecho, porque, por ejemplo, esta noción de interseccionalidad se utiliza mucho para las mujeres presas, ¿no? Las mujeres presas cargan consigo, y sobre todo en esta región sureste de México, algunos portadores. Y muchas de ellas, por ejemplo, no, son indígenas, son pobres, son mujeres, son jóvenes, y las meten a la cárcel sin acceso, por ejemplo, a un traductor, y así les dictan sentencia. Y ellas no tienen ni idea de por qué las metieron a la cárcel, ¿no? En la Ciudad de México pasa mucho, por ejemplo, que hay indígenas que llegan a la ciudad a vender sus cositas, indígenas de Puebla, de Hidalgo, llegan a vender sus artesanías y, eso, y se suben al metro, y como no son bilingües, solo son monolingües, pues se meten al metro. Y entonces hubo un tiempo en que había un montón de presos indígenas en la Ciudad de México por un boleto de metro. Y entonces el boleto del metro cuesta 5 pesos. Y sin acceso a un traductor, sin acceso a un juicio justo, ahí se aplica mucho la interseccionalidad, ¿no? Ese hombre, que a lo mejor ese hombre puede ser un sujeto
potencialmente opresor de una mujer, sin embargo, él también porta ciertas características, por ejemplo, que es indígena, que es pobre, que estaba migrando hacia la ciudad y que por eso no supo cómo funcionaba el metro y todo, se metió y lo metieron a la cárcel por no pagar un boleto de metro. Entonces, hay muchas formas en las que se puede aplicar la interseccionalidad y creo que valdría mucho la pena que se metieran se dieran un buen clavado a la literatura de la interseccionalidad porque vale mucho la pena, ¿no? Vale mucho la pena ver las prácticas sociales a partir de esta perspectiva. No sé si le contesto a Fabián, Gracias, sí, muchísimas gracias. ¿sí? Ok, muchísimas gracias, doctora. Otra pregunta por parte de Griseis. Buenos Por días. favor. Buenos días a todos. Sí, buenos días, te escuchamos. Fíjate que yo soy de Tapachula, entonces más que pregunta, sí era como que rectificar lo que dices, ¿no? Exactamente, las niñas, más que nada guatemaltecas, son las que sufren de estos abusos, demasiados abusos, y más que nada con gente que, por decirlo con otras palabras, son muy pudientes, que se sienten con el derecho, pues, de opacar los suyos, ¿no? Porque a pesar de que son migrantes, pues tienen los mismos derechos que nosotros, porque pues todos somos seres humanos. Pero sí les dan un trato muy feo, lo he visto, lo he vivido. Este, hace poco en la escuela de mi bebé, este, escuché también a unas mamás que cómo se referían a las niñas guatemaltecas, como tú lo mencionabas, como Marías, porque creen que por ser guatemaltecas, pues todas tienen ese nombre, ¿no? Ellas ya las enfocaron, ya las conocieron como Marías, cuando su nombre no es así. Y muchas de ellas sí reaccionan molestas al escuchar esos nombres. Incluso en San Cristóbal de las Casas, alguna vez me tocó ir al centro donde venden, pues más que nada las que tienen los cortes, como dices, las personas que tienen los cortes, escuchar a alguna señora que la nombró María, ¿no? Así como, oye María, véndeme esta cadenita. Entonces, sí les dan esos nombres despectivos porque no los dicen amablemente ni nada, ellos lo usan como una palabra despectiva. Este, y sí, y pues es un caso muy, muy triste y muy impotente porque, pues, tal vez como personas podremos ayudarlos de alguna manera, pero pues no a todas, porque no todas tienen como que la voz de decir la verdad, ¿no? Y por lo que viven, por lo que pasan, cómo las tienen en casa amenazadas, como dices, pues me robaste, ahora me trabajas de gratis. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé, hasta que yo lo decida. Y pues ellas no tienen el conocimiento de sus derechos, de dónde levantar una denuncia, de con quién recurrir para ayuda, o sea, están muy desinformadas, demasiado desinformadas, y esto hace que la gente, o sea, que nosotros como, pues aquí en este caso como mexicanos, las tengamos así, ¿no? Sometidas más que nada, porque muchas de ellas ya no quieren tal vez trabajar y no saben cómo salir de ese hogar dañino que donde las tienen haciendo mucho daño. Yo no había escuchado de violación y todo eso, pero ahorita que leo la diapositiva, que te escucho a ti decirlo, entrevistar, yo no he hecho un trabajo de campo como tú, pero pues sí día a día se ve, ¿no? Más que nada aquí en Tapachula, que somos frontera, que es donde ellas se sientan en el parque a buscar este trabajo, aunque últimamente ha disminuido un poco, ya no encuentras tanto a las personas de Guatemala sentadas en los parques buscando trabajo, porque esto ya se llenó más de otro tipo de gente migrante, de otros países. Entonces, sí, ya es muy poco, es muy extraño ver también. Y otra cosa también es que como su moneda de ellos aumentó, como su moneda ahora vale el doble que la nuestra, ya también es un poquito complicado que la gente mayor, o sea, las mujeres más grandes, vengan aquí buscando trabajo. Entonces, por lo general, son las niñas las que aceptan este pago que las personas les ofrecen. No, pues yo te pago 2,000 mensual y tú no tienes papeles, como decías, no, no estás en edad
Y ellas, como a veces vienen siguiendo a las hermanas más grandes o a las mamás, pues ven ese empleo, por así decirlo, glorioso, como una ayuda. Cuando no es así, pues van engañadas, las explotan en las casas, les ponen a hacer muchísimo trabajo y pues no va a haber, no va a haber quien falte que las trate mal, ¿no? Como India esto, India lo otro y es muy feo para ellas, ¿no? Entonces, mi pregunta era, ¿cómo uno pudiera ayudarlas? ¿Qué se puede hacer en estos casos? ¿Cómo evitas estos tratos o que ellas caigan en estos ambientes dañinos? Mira, todo el mundo pregunta eso, ¿no? Porque, pero el que tiene todos los recursos, la capacidad para proteger este tipo, el trabajo infantil no se va a eliminar en ninguna de sus formas, pero sí se puede regular y proteger a los niños y niñas que trabajan. O sea, cuando, cuando en un mundo ideal donde se acabe la pobreza y la marginación, ahí sí se va a erradicar el trabajo infantil. Pero como ahorita no se va a acabar la pobreza, ni la marginación, ni la exclusión, eh, ni todas estas dinámicas, pues lo que toca hacer es regular ese trabajo y protegerlas. Y el único que puede hacerlo con todos los recursos y con todas, digamos, las capacidades es el Estado, ¿no? Pero también Galeano decía que hay cosas chiquitas. Bueno, el Estado tiene que ejercer políticas públicas como de protección, ¿no? Por ejemplo, que sepan sus derechos ellas, para que, porque por más que sea migrante y lo que sea, su condición migratoria no le quita sus derechos laborales o sus derechos educativos, ¿no? La condición migratoria no le elimina esos otros derechos, o el derecho a la alimentación, que es básico, ¿no? Em, pero también decía Eduardo Galeano que hay cosas chiquitas que no cambian al mundo, que no eliminan la pobreza, ni la violencia, ni las guerras, pero que pueden hacer ciertos cambios, ¿no? A partir de esta investigación, yo estoy preparando una campaña para pegar de carteles en los mercados, para pegarlas y decir, las niñas trabajadoras del hogar tienen derecho a 3 comidas, a descanso, a un pago justo, y se va a traducir por lo menos en Tapachula se va a traducir al MAM. Eh, Espero que lo pueda lograr porque sería una como muy buena campaña que no solo le haría pensar a la gente que viene a trabajar, a las niñas y niños, sino también a los empleadores, ¿no? Que sepan que el Estado está observando, que hay instituciones que están observando. Eso también lo voy a hacer aquí en la región de los Altos de Chiapas y se va a traducir al Tzotzil y al Celtal, porque también tienen similares condiciones. La diferencia con las niñas las de aquí, de los Altos de Chiapas y las de Tapachula, es que las de Tapachula siempre tienen la amenaza migratoria, ¿no? Siempre tienen la amenaza de que las van a acusar con las autoridades migratorias. Mientras que las de los Altos de Chiapas, pues bueno, son de sus localidades, les llegan a pegar, les llegan a maltratar y a violentar, pero no está esa amenaza de acusarlas con las autoridades migratorias. Y seguramente quienes conocen el contexto de Tapachula, acusar con la autoridad migratoria no solo es deportar, sino a veces también es encerrar, ¿no? Entonces, pues bueno, eso te puedo decir. A lo mejor ir hablando poco a poquito con la gente, ¿no? Pues ellas tienen derechos, hablando con ellas también tienes derecho, no te pueden no pagar, puedes exigir tu comida, 2, 3 comidas al día, ¿no? Eso, todas esas cositas que podrías hacer, siempre y cuando tú no te pongas en riesgo también, porque pues son contextos difíciles, ¿no? O sea, que no te dice que una empleadora no te va a violentar también por andar hablando con la empleada doméstica, ¿no?
Ok, muchas gracias, Saraí. ¿Hay otras preguntas? ¿Alguien en chat? Sí. Acá hay una pregunta por parte de Concepción Domínguez Rojas. Buenos días, también es de Tapachula, entonces dice que en Tapachula se ve mucho que los padres de las menores adolescentes, hombres, mujeres, son quienes le consiguen el trabajo como empleada doméstica. Cuando consiguen el trabajo, son ellos quienes vienen y recogen su sueldo. Los padres creen que los hijos deben de ayudarlos con su manutención en su hogar y muchas veces las dejan indefensas sin una aportación económica y sin un apoyo familiar. Es como un comentario, pero tal vez Saraí puedes comentar sobre este comentario también, porque yo puedo ver acá también intersección, desde la perspectiva de intersección aplicada como a las niñas, como a los padres también. Sí, el trabajo infantil doméstico tiene una larga tradición en esta región y tiene esa tradición basada en lo que ya veíamos al principio en el sistema de servidumbre, en ese binomio de inferioridad-superioridad. Y entonces muchas familias empobrecidas prefieren mandar a sus hijas en este sistema como de encargarlas para que, eh, para que para que les den a cambio de manutención, comida, alojamiento, les den, ellas hagan trabajo doméstico, ¿no? Y a veces pues llegan por el pago, como bien menciona la colega, eh, pero, pero esto también debemos tratarlo con mucho cuidado de no criminalizar a las familias, porque las familias también están en una situación de mucha desventaja social. Son familias muy pobres que prefieren eso y que hay algo en la literatura de pobreza y marginación que se llama estrategias de supervivencia y de reproducción social. Pues el trabajo infantil y estas prácticas que describes son estrategias de supervivencia y de reproducción social, porque como tienen tan pocas oportunidades de acceder a empleos, a ingresos, incluso a bienes básicos como la canasta básica, pues entonces lo que hacen es movilizar a la fuerza de trabajo que tienen en la casa, que es lo único que poseen, ¿no? En términos muy marxistas, lo único que cuentan es su fuerza de trabajo. Entonces, lo que hacen es movilizar de todas las edades y eso, pues, se refleja en estas prácticas que tú describes, ¿no? Pero ahí, pues sí, también lo que se necesitan son políticas públicas para aliviar ese afrenta de la pobreza, de la marginación y sin criminalizar a las familias, ¿no? Ahora hay otras prácticas, por ejemplo, de las niñas que se salen huyendo de las violencias intrafamiliares, ¿no? Y entonces, si se eliminara completamente el trabajo infantil, ¿qué va a pasar con esas niñas que están huyendo de la violencia intrafamiliar? Eso es, yo he entrado, por ejemplo, a muchas reuniones que llega el gobernador de Chiapas y que, uy, vamos a eliminar el trabajo infantil y y la, pero no se ponen a pensar en el trasfondo de eso, ¿no? No sé, es como muy accesorio todo lo que dicen y no se ponen a pensar que hay muchas jerarquías sociales que se cruzan por la pobreza, ¿no? Y que se cruzan por el sistema racista también, ¿no? En esta región, en Chiapas y Guatemala. Entonces, bueno, yo ahí sí, esas prácticas también las vi en la región de los Altos, de que vienen los papás y vienen a recibir el dinero y las niñas están prácticamente encerradas, pero es el resultado de también ciertas intersecciones, ¿no? De sistemas de opresión, no solo para las niñas que hacen el trabajo, sino para toda la familia. Así que tener cuidado con no criminalizar, porque eso es criminalizar la pobreza cuando
o sea, sí, es como muy atractivo ese discurso, ¿no? Es que los padres son responsables. Pues a lo mejor tienen mayor capacidad de negociación, pero están en las mismas circunstancias de pobreza, de marginación, de racismo, de exclusión. Ok. No solo es criminalización, pero también es responsabilización y culpabilización, no como buscar raíces, digamos, en acciones de propio gobierno, pero en que la gente tan malos y por eso. Y acá en chat te piden dar el dato de ensayo o libro. Sobre esto yo como que puede desarrollar tal vez esta idea, ¿ya? Intersección pobreza y este trabajo infantil. ¿Mío o de otros autores? Tú puedes dar tuyo, tú también tienes. Sí. Ay, se salió. Sí, salió, bueno, va a salir un libro el próximo mes ya, o este mes, a lo largo del mes, pero tengo un artículo en la revista Papeles de Población del año 2020. A ver, ahorita les digo. Es que como no estoy en mi compu, no se los puedo pasar. Es el número 26, no, el volumen 26, número 106, la revista es Papeles de Población, y es un artículo justo sobre lo que ahora expuse, y ahí está como más amplio, ¿no? Se llama Trabajo Infantil Doméstico y Violencia en la Ciudad de Tapachula, en Chiapas, 2017-2018. Y es un número bonito, también vienen algunos artículos sobre matrimonio forzado adolescente en Amatenango del Valle. Está bonito el número, ¿no? Okay. Pero también tal vez libro que puede abrir más esta discusión entre pobreza y de que la gente no tiene otra opción que pedir ayuda de sus hijos o mandar, no pedir en este caso. Si tienes tal vez, tu libro va a salir también, ¿ya? Para allá yo pienso es más extenso. Entonces ustedes pueden buscar el libro de doctora Saraí Miranda próximo mes en el internet. Yo pienso va a estar acceso libre o no. Sí, sí. En página de CASUR, el Colegio de la Frontera Sur, donde pueden encontrar también esta visión y también bibliografía, como siempre. Otra comentario por parte de Carlos Valentín Bellana. Buenos días. Comprende que existen relaciones laborales de trabajo doméstico que entran en la clave del trabajo forzado, que se intersecciones con la irregular estancia migratoria de las mujeres, adolescentes y niñas. ¿Considera usted que es necesaria una política pública que implique la acción de varias dependencias de Estado y no cada una por sus atribuciones? Porque comprendo que la agenda laboral y la agenda migratoria de manera independiente deja a las mujeres, adolescentes y niñas en estado de vulnerabilidad. Por favor. Sí, definitivamente tiene que ser una política pública integral con distintas dependencias que tienen distintas atribuciones, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor aquí en la región de Los Altos, nada más tiene que estar las autoridades, la Secretaría del Trabajo, por ejemplo, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría, los DIFs estatales, pero en Tapachula tiene que además
incorporarse a los sistemas de seguridad y al sistema, a las autoridades migratorias, ¿no? Para que esa política pública sea inclusiva con y que proteja a las niñas y adolescentes migrantes que hacen trabajo doméstico, no solo como un discurso, sino porque son, digamos, las autoridades migratorias quienes ejercen las violencias del Estado. También la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, se pueden generar políticas en que está bien que trabajen en ciertos horarios en las casas, pero que que a cambio de escolaridad, por ejemplo, ¿no? Que las reciban en las escuelas, en las primarias, en las secundarias. Muchas dependencias deberían estar integradas para que se protejan los derechos de las infancias y las niñeces migrantes, ¿no? Y las infancias y las niñeces trabajadoras. ¿No? En este caso, trabajadoras inmigrantes. Y la verdad que sí, es todo un reto, ¿no? Es todo un reto. Las organizaciones de la sociedad civil siempre están ahí muy combativas en esas reuniones, pero pues es a veces difícil hacer escuchar a los gobiernos. O nos escuchan, pero dicen, sí, 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 vamos a hacer eso. Y al final no lo hacen, ¿no? Okay. Ahorita, gracias, Carlos, ¿cómo está? Entonces, ahora tenemos una pregunta de María Racio. Voy a dar María Racio. Acá, Sí, por favor. buen día a todos nuevamente. Ujú. Mi duda es aquí, ¿quiénes son los encargados de dar protección a esos niños? Sobre todo migrantes. Pues el DIF estatal, el DIF municipal, la Secretaría de Educación Pública tendría que darles educación, la Secretaría del Trabajo tendría que regular eso, y las autoridades migratorias, ¿no? Pero las autoridades migratorias, como está tan, digamos, es tan perseguida la migración y es tan castigada, pues hasta miedo dan más miedo que, pero se puede hacer un trabajo de concientización, ¿no? Por ejemplo, aquí en San Cristóbal de las Casas hay una organización gubernamental que está pugnando porque no les quiten sus cositas a los vendedores, a los niños vendedores ambulantes, sus mercancías y eso. Y entonces ya se están tratando de reunir con la policía municipal, ¿no? Para que la policía municipal no los violente de esa manera. Ujú. Entonces se pueden hacer cosas siempre y cuando haya la voluntad política. Muy bien, muchas gracias. Es para saber porque sí, aquí es común en el lado del malecón, que a veces se ven niños migrantes ahí laborando y sí se ve que hay luego violencia entre otras personas que están ahí. Entonces digo, bueno, aquí quién se encarga, pero pues ya con esto ya me queda claro. Qué bueno, gracias. Gracias. Okay. ¿Más preguntas? Por chat. Ya. Entonces, yo quería primero hacer comentarios sobre comentario de María Recio, pero no es como comentario sobre. Yo pienso que en caso de niñas extranjeras, extranjeros que están en México y trabajan, sí, sí, ellos, como DIF está responsabilizado ahora, pero por legislación migratoria, ya ellos están sujetados a deportación, más o menos. Y es como, y este es un asunto muy limitado para ellas, exigir sus derechos, ya como trabajadores. Parece como es difícil, como comenté, doctora, que tal vez les distingue con las niñas y niños mexicanos, ya que también trabajan, por ejemplo, en Alta Chiapas.
hay muchos. Si no hay otras preguntas, yo tengo una pregunta más. Es más, digamos, no teórica, pero regresando a cuestión de perspectiva de interseccionalidad, ¿ya? Intersección de divisiones sociales que pueden transformarse en desigualdades, porque nosotros somos diferentes todos, pero algunas diferencias a través de mecanismos sociales se convierten en sistemas de desigualdad y opresión. Entonces, mi pregunta es si hay como en su presentación a través de trabajo con este grupo de las personas extranjeras, ¿ya? Tenemos percepción de intersección de estos sistemas de opresión, de ageismo, de sexismo, de racismo, como modelo, además y además y además. Esta presión suma, esta suma y suma y suma, entonces esta persona está presionado con 3 ladrillos. Pero en literatura hay también visiones y investigaciones, tal vez con otras poblaciones, que muestran qué intersección de estas intersecciones, diversiones, no es tan simple, no es además y ya, pero hay que algunos benefician y tú vas para allá. Por ejemplo, en contexto de mi país, racismo, racialización como proceso, yo pienso más. Y construcción de género, ¿ya? Van en algunos casos en construcción de mujer exótico de Oriente, que puede tener más oportunidades en el mercado laboral, como artista, por ejemplo, y es todavía prisión, como no está como libre para elegir, que está como una trophy wife, sabes que todos no tienen este trophy, como trophy wife es que un hombre casa para ser orgullo que tiene esta mujer, no por personalidad. Entonces, ¿puedes comentar sobre este escenario? ¿Pudiste ver en tu, digamos, en tu población que tú estudiaste, no solamente como opresiones, como además, y ya, pero también oportunidades como las personas pueden usar estos sistemas de desigualdad? Bueno, por ejemplo, para el caso de las niñas guatemaltecas, se libran, digamos, por estar racializadas de esa forma, se libran del trabajo sexual, ¿no? Y eso ya es una ventaja que no tienen las niñas salvadoreñas, ni las niñas afrodescendientes, ni las niñas que seguramente están llegando ahora de Haití. Eso es digamos, una primera salida por una grieta, ¿no? Porque el ser racializadas como nobles, como, como moldeables, eso, y como no sexualizadas así, pues no las aceptan en los bares, no las aceptan. Y eso, pues ya es una ventaja porque si bien tienen unas violencias ahí de género muy fuertes, no es lo mismo que estén trabajando
y que estén siendo tratantes, digamos, objeto de tratantes de personas con objeto de explotación sexual, ¿no? Esa es una. Y después otra es que el trabajo infantil, el trabajo que hacen, así tenga todas las violencias que las oprimen, como tú dices, los tabiques que las oprimen, también es un mecanismo de movilidad social. Algunas de ellas pueden ahorrar su dinero y regresar a su comunidad y continuar con la escolaridad. Ninguna de ellas nombró querer quedarse en Tapachula ya de por vida, ¿no? También es un proceso para hacerse de redes de otras niñas y adolescentes migrantes, y también para hacerse de redes para movilizarse para las que quieren ir a Estados Unidos, ¿no? Digamos, pueden ser mínimas las cuestiones eh, que pueden tener beneficios, pero están, ¿no? También el ejercicio de su agencia es importante, simplemente con el hecho de decidir ya ir solas a buscar un empleo por su cuenta y no como trabajo familiar jornalero, ya es una ventaja porque les quita la opresión de la familia por ser mujeres también, ¿no? Y de dar todo su dinero y se quedan para ellas el dinero que logran ganar. Hay como hay matices, ¿no? Es lo que, lo que he podido ver. Y bueno, pero en este ejercicio mi objetivo era mostrarles pues las violencias, ¿no? Las violencias interseccionadas. Es muy difícil en nuestro trabajo tener este balance y mostrar agencia y digamos, supresión, ¿ya? Como la gente están de verdad están explotados, pero también son agentes. Y como es un balance para mostrar y no victimizarlos, pero por otra parte no ser responsables por su posición. Sí, son claro. activos, pero también ellos están luchando contra sistemas tan fuertes. Y también, pues no dejar estas situaciones en la invisibilidad, ¿no? O sea, dar cuenta de estas situaciones y sin victimizarlos, ¿no? Porque son sujetos sociales con acción y con agencia, ¿no? Sí. Otras preguntas, comentarios, por favor, en chat o en el directo. Ok. Si no, vamos a pasar por nuestra clausura. Ahorita, muchas gracias, doctora, para su tiempo, para presentación, para esta discusión muy nutritiva, que déjanos pensar sobre muchas cosas. Y ahorita queremos presentar aquí tu constancia de participación en nuestro evento. Muchas gracias, está súper bonito. Sí, yo voy a leer, no todo está fácil. Otorga la presente constancia a Saraí Miranda Juárez por su destacada participación con la ponencia Violencia y Migración, Trabajo Infantil Doméstico en la Frontera Sur de México, en el Seminario Permanente Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales, Impactos Locales. Llevó a cabo en la modalidad virtual el 4 de mayo de 2022 en el marco del proyecto Cátedras 232, denominado La protección jurídica de niñas, mujeres migrantes en la frontera sur, por la conciencia de la necesidad de servir, director Amar David Jiménez Arjeda, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNACH.
Muchas gracias, doctora, a todos y todas por su presencia. Les recordamos que la próxima sesión de seminario va a estar 2 de junio, que va a estar la primera miércoles, 2 de junio o 1 de junio. Parece que es 1 de junio en mi agenda, pero ese es el primer miércoles de cada mes, ¿ya? 1 de junio. 1 de junio, ya. Por favor, vamos a estar felices ver a ustedes otra vez en nuestra aula virtual. Con esta yo termino nuestra sesión de hoy. Ten buen día y cualquier duda nos avisan y seguimos en contacto. Muchas gracias. Un abracito. Abracitos. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Bye. Felicidades. Gracias. Nos vemos en otras ocasiones. Bye.